Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Hoy continuamos nuestro estudio titulado Los Salmos de Ascensión, los cuales son un salterio de 15 salmos que encontramos entre los Salmos 120 y 134. Para la gloria de Dios, hoy estaremos dirigiendo nuestra atención al último salmo de la serie, el Salmo 134. En el comienzo de nuestra serie, establecimos que estos salmos pudieron haber sido recitados durante el peregrinaje hacia Jerusalén por los judíos durante su regreso del exilio, o que quizás también pudieron haber sido recitados durante el peregrinaje a la convocación de cada una de las fiestas solemnes que requerían que viajaran y se congregasen en Jerusalén, o que quizás se recitaban en los escalones que conectaban la corte de las mujeres con la corte de los hombres en el templo. Según hemos venido estudiando estos salmos, he entendido que estos salmos debieron haber sido recitados durante el peregrinaje a Jerusalén por motivo de las fiestas solemnes. De ese ser el caso, entonces yo entiendo que el salmo de este episodio, el Salmo 134, es un salmo de despedida. O sea, ya la fiesta solemne ha terminado y ahora el peregrinaje es desde Jerusalén hasta sus respectivos hogares. Entonces, al igual que hacemos todos nosotros cuando vamos a la fiesta del domingo, antes de irnos nos despedimos de la casa de nuestro Señor, del edificio donde nos congregamos y del resto de los hermanos, de los otros hermanos que son los invitados a esa fiesta. En este caso, los judíos se despiden de su anfitrión, que es Dios, y de los varones que sirven en el templo, que es la casa de Dios. Como acostumbramos, leamos el Salmo, oremos y comencemos el estudio del Salmo 134. Esta vez voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 134. Ven y bendice al Señor. Cántico de ascenso gradual. Bendigan al Señor todos los siervos del Señor, los que sirven por la noche en la casa del Señor. Alcen sus manos al santuario y bendigan al Señor. Desde Sión te bendiga el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora por el privilegio de leer y compartir tu palabra. Te pido, mi Señor, que nos guíes en este estudio para que sea de gran bendición a cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. La palabra bendición puede tener dos aplicaciones diferentes. La primera de las aplicaciones, y es en la que pensamos más frecuentemente, es cuando Dios nos bendice. Dios bendice a su pueblo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos dice el apóstol Pablo en Efesios 1:3. ¿Qué significa esto? Significa que Dios es el autor de todas nuestras bendiciones. Este autor de nuestras bendiciones es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que Jesús dijo en Juan 20:17, «Suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y mi Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes». Jesús, como hijo de hombre, mostró una gran sumisión voluntaria al Padre, y eso lo vemos cuando estudiamos los evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los cuales vemos cómo Jesús vivió su vida sujetada a la voluntad del Padre y nunca hizo su propia voluntad. Esta sumisión voluntaria llevó a Jesús a la cruz del Calvario, donde se puso en el lugar que nosotros debimos ocupar. Y de esta manera, Dios Padre nos bendice por medio del Hijo. Dios bendice a su iglesia, porque ahí mismo en Efesios 1, esta vez los versículos 4, 5 y 6, el apóstol nos dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente
ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Qué significa esto? Esto significa que el Padre nos escogió como herederos de salvación y nos libró de la muerte desde antes de la creación del mundo, porque así le plació a su voluntad. Porque por su voluntad hemos sido justificados para santificación por la obra de Cristo. Y aunque estamos en este mundo, Jesús oró por nosotros para que fuésemos protegidos del mundo y no nos dejemos arrastrar por la corriente del pecado. De esta manera, debemos mantenernos santos y sin manchas, lo cual es el plan de Dios al elegirnos. Dios no nos escogió porque Él miró en nosotros nuestra santidad, sino que por amor nos escogió para que por medio del Hijo nos transformemos en seres santos e intachables. Dios también bendice a los santos materialmente, porque Dios desea que seamos prosperados en todo, que espiritualmente seamos excelentes ante Él y que ante el hombre seamos grandemente engrandecidos, para que nadie piense que es mayor que nosotros y para que todos se den cuenta de que al Dios que nosotros nos servimos, ese Dios bendice a su Hijo. Cuando Jehová le preguntó a Salomón cómo quería ser bendecido, Salomón no pidió posiciones, sino que pidió sabiduría, y porque Salomón hizo una buena elección, Dios le añadió y lo engrandeció con cosas materiales. Este es un gran ejemplo de la recompensa que se halla cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Abraham, por su obediencia y confianza en Dios, también es otro personaje bíblico que vemos que fue grandemente engrandecido porque el Señor le dio animales, siervos y siervas. Le prometió una tierra la cual sería para su descendencia y antes que todo, le prometió un hijo, el cual fue llamado Isaac. Job es otro ejemplo de un varón recto ante los ojos de Dios que recibió el favor de Dios 2 veces. Jehová había bendecido a Job y en el capítulo 1 del libro de Job vemos todo lo que Job poseía. Pero Job fue probado y todas sus posesiones se le fueron quitadas. Solo se quedó con su confianza en Dios. Al final del libro, Dios lo bendijo una vez más y esta segunda vez le duplicó todo lo que tenía al principio de la historia narrada en el libro de Job. La segunda aplicación de la palabra bendecir es la bendición que nosotros le damos a Dios. Nosotros, que somos su creación, podemos bendecir a Dios, que es nuestro creador. ¿Cómo es esto posible? Claramente Dios es un ser que no tiene uno igual y mucho menos uno mayor que Él. El único ser supremo, soberano y exaltado sobre todas las cosas es Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el creador de todo lo visible y lo invisible. Así que, ¿cómo puede el hombre bendecir a Dios cuando Él es el proveedor de todo lo que tenemos? Levantando nuestras manos en adoración, derramando nuestro corazón en súplica y renovando nuestros votos a Él diariamente, sometiéndonos a su voluntad, obedeciendo su palabra, sintiendo un verdadero celo por Él. Dios no nos necesita para derrotar a sus enemigos, pero Dios quiere que cuando sea necesario levantemos defensa ante aquellos que profanan su santo nombre. Dios quiere que cuando escuchemos al campeón de los filisteos profanar su nombre o insultar a su pueblo, nosotros nos olvidemos de toda la crítica de aquellos que nos hacen sentir pequeños. Rechacemos la armadura proveída por el hombre, levantemos 5 piedras del suelo y le hagamos frente al enemigo en el nombre de Jehová. No tenemos mucho que ofrecerle a Dios, pero sí hay cosas que Él recibirá. Por ejemplo, Dios recibe nuestra alabanza. El Salmo 150 lo declara con las palabras: todo lo que respira, alabe al Señor. El profeta Isaías dijo: oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. En Éxodo 15:2, Moisés cantó: mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. El hombre, sin duda alguna, ha de estar maravillado por la grandeza de la majestad de Dios, y delante de su presencia enmudecería.
pero podemos derramar nuestro corazón y expresarnos por medio de la alabanza y la reverencia a Él, que es quien se la merece. Ese desborde de nuestra fidelidad, reverencia y amor a Él debe nacer en nosotros desde el momento en que le conocemos. Dios también recibe nuestro corazón. Dice 1 Reyes 8:61. Estén pues vuestros corazones enteramente dedicados al Señor nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día. David dijo en 1 Crónicas 22:19, Disponed ahora vuestro corazón y vuestra alma para buscar al Señor vuestro Dios. Levantaos pues y edificad el santuario del Señor Dios, para que traigáis el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios a la casa que se ha de edificar para el nombre del Señor. David también dijo, Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Es aquí, a este momento del Salmo, que queremos llegar al estudiar este Salmo. Al momento en que nosotros, la criatura, bendice a Dios, el Creador. Nosotros somos mucho menor a Dios, pero la palabra nos dice que el menor bendecirá al mayor. Bendecimos al mayor cuando exaltamos su santo nombre, cuando hablamos de las maravillas que hace para su gloria, cuando reconocemos su majestad, cuando le servimos con gozo, cuando obedecemos su palabra con la meta de parecernos cada día más a su Hijo Jesús. Y cuando le adoramos en espíritu y en verdad, también estamos bendiciendo a nuestro Señor. Bendigamos a nuestro Dios con nuestra alabanza sincera, porque Él nos ha permitido entrar en una relación con Él y ciertamente nos estamos gozando y beneficiando de esta reconciliación. Si este salmo era recitado o cantado por los peregrinos que se congregaban en Jerusalén durante las fiestas solemnes, entonces estuvieron disfrutando de la presencia de Dios y estuvieron en su casa. Y ahora estos peregrinos desean bendecir al Señor como muestra de agradecimiento por la hospitalidad, que es la gran bendición que Él ha demostrado durante esta fiesta. No hay mejor anfitrión que Dios. Donde quiera que vamos y sentimos su presencia, sabemos que recibiremos el mejor trato porque Él es el anfitrión. Y como anfitrión, Dios se ha encargado de poner personas en su casa que sean una buena representación de Él y de todo lo que Él tiene que ofrecer. Jehová se reservó toda una tribu para esto, la tribu de Leví. Y estos siervos atendían a todas las cosas del templo, inclusive y con mayor importancia al que necesitaba hacer una ofrenda al Señor para poder reconciliarse con Él. Estas personas llegaban al templo con la culpa de algún pecado y buscaban reconciliarse con Dios. Y qué bueno era que siempre encontraban a alguien listo para recibirlos, como Dios había previsto. De la misma manera, las puertas de la Iglesia de Cristo están abiertas para que el alma necesitada llegue a escuchar la palabra, la cual lo confrontó y lo ha hecho reconocerse en ella, y ahora sobre todas las cosas le está mostrando a su Salvador Jesucristo. Pero para esto es necesario que las iglesias tengan obreros capacitados, no con estudios, sino con la llenura del Espíritu Santo que los viste de santidad y los llena de sabiduría para recibir a esas almas con un mensaje, con una enseñanza o simplemente con un saludo que verdaderamente tiene efecto en sus almas, y el Espíritu de Dios hace su obra. El gozo que se siente no debe menguar sin importar las situaciones por las que estemos pasando, porque hay veces que nos olvidamos que tenemos a Dios de nuestra parte, listo para obrar a nuestro favor y permitirnos que las circunstancias disminuyan y a veces hasta borren nuestros deseos para alabar a Dios. Pero debemos recordar siempre que nuestras circunstancias no pueden ser tan malas como las circunstancias por las que otros han pasado y aún así han alabado a nuestro Dios. El apóstol Pablo fue encarcelado con el hermano Silas, y la palabra nos dice que no solo fueron encarcelados, sino que también fueron puestos en la peor celda de la prisión. Y durante la noche, después de haber sido golpeados, ellos oraron en voz alta y alabaron al Señor. Su gozo no se apagó y el Señor produjo un gran terremoto
para liberarlos a ellos de la prisión y para que el alma del carcelero, junto con la de su familia, fuesen salvas. Por todas estas razones es que el salmista abre este salmo diciéndole a todos los siervos de Dios, tanto a los que han hecho el peregrinaje a la fiesta de Dios, como a los levitas del templo, que bendigan a Dios. Porque Dios ha sido más que buen anfitrión. Él ha sido misericordioso con todos nosotros. Y como dice la alabanza, es hora de adorarle. Los que trabajan en el templo de Dios son privilegiados porque dedican sus fuerzas, energías y tiempo al ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Estas personas están, o por lo menos deben estar, en constante comunión y buscando el rostro de Dios Todopoderoso. Dijo el salmista en el Salmo 27, cuando dijiste busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Y Santiago nos dice en su epístola, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Eso lo dice Santiago 4:8. Así que, hermanos, bendigamos a nuestro Señor como nos dice el versículo 1 y unámonos a los hermanos del versículo 2 que levantan sus manos al santuario para bendecir a Jehová. ¿Por qué es necesario alzar nuestras manos? Porque mostramos agradecimiento a Dios por habernos liberado. Levantamos las manos porque un esclavo del pecado no puede, porque sus manos están encadenadas y se le hace imposible levantarlas. Pero una persona que ha sido liberada por la obra de Cristo Jesús en la cruz puede levantar las manos y ponerlas en lo más alto. Se levanta las manos para bendecir a nuestro Señor, pero también porque sabemos que Dios se alegrará de esta acción de gratitud hacia Él y nos bendecirá. Nos muestra su favor y recibimos su bendición. Así como cuando Abraham bendijo a Melquisedec y Melquisedec bendijo a Abraham. Es una relación bilateral en la cual Dios no necesita de nosotros, pero se agrada de hacernos partícipe de sus planes. Y sus planes para con nosotros son sencillos: servicio, adoración y buscar siempre su rostro en oración. Moisés fue un varón que buscó constantemente el rostro de Dios y Dios le dio el privilegio de mostrarle su espalda. Daniel fue un varón que buscó constantemente el rostro del Señor y fue dado mucha inteligencia para sobresalir ante las circunstancias que enfrentaba como empleado del rey en Babilonia. Josué fue un varón que constantemente buscó el rostro de Dios y fue dado autoridad para salvar a los habitantes de Egipto y las áreas que le rodeaban. Y Jesús fue un varón que constantemente buscó el rostro del Padre y aún la noche antes de ser arrestado, conociendo que solo le quedaban horas de vida, conociendo que el plan de redención del Padre estaba a punto de cumplirse, Jesús buscó el rostro del Padre en oración. Si por medio de la oración es que tenemos una probabilidad de encontrar el rostro de Dios, y si vemos cómo es que la oración fue tan importante para Jesús, ¿por qué es que nuestra generación no puede orar por más de 2 minutos sin ser distraídos? Debemos ser centrados y enfocados en el momento de orar. Debemos disciplinarnos para poder orar sin cesar y en todo tiempo, para que cuando llegue el momento más calmado del día y vayamos a nuestro lugar secreto, nuestra comunicación con Dios sea fluida y enfocada. El versículo 3 nos dice, desde Sión te bendiga el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Ya les hablé de las bendiciones que recibimos cuando Dios se agrada de que le estemos bendiciendo. David dijo, alaba alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿De qué beneficios nos habla David? Bueno, si miramos en Números 6, 23, 27, vemos que Dios hace una bendición al sacerdocio. Esos versículos dicen, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré.
Con esta bendición vemos cómo Dios nos reclama para Él al poner su nombre sobre nosotros. Vemos el cuidado que Dios tiene de nosotros, que nos hace resplandecer, que nos da misericordia, que nos da paz. Estos son los beneficios de buscar el rostro de Dios. Esos son los beneficios de alabar a Dios. Esos son los beneficios de bendecir a Dios. El salmista nos dice: desde Sión te bendiga Jehová. Y una vez más vemos cómo Sión juega un papel importante en el rol que Dios tiene en torno a nosotros. Desde Sión, desde el monte elegido por Dios, desde su morada, desde ahí es que fluye la bendición de toda la creación, pero en especial para su pueblo. Sabemos que Israel, como pueblo y como tierra, tiene un papel importante en los acontecimientos concernientes a lo que sucederá cuando Cristo regrese por su iglesia, cuando Cristo regrese a reinar en este mundo. El creyente en Cristo debe tener los ojos atentos a lo que sucede en esa tierra y con ese pueblo, porque han sido escogidos por Dios para que nos sirva de reloj de los tiempos de Dios. Así que debemos ver a Sión como el lugar desde donde Dios nos avisa de todo lo que va a suceder pronto, porque Sión tiene un sentido profético muy fuerte. Sión es símbolo de la gloria terrenal de Israel, mayormente en el milenio. Cuando Cristo vuelva en gloria, reinará desde Sión. Dice Isaías 2, versículos 2 y 3, que el monte de la casa de Jehová será confirmado como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y muchas naciones vendrán al monte de Sión de Jehová, buscando su favor. Muchos pueblos vendrán buscando su misericordia. Muchos pueblos vendrán buscando su bendición. Muchas naciones vendrán a Sión como capital del mundo en el milenio, a traerle ofrendas a nuestro Rey. Y cuando ese tiempo llegue, nosotros no tendremos que peregrinar buscando lo mismo que buscan esas naciones, porque para entonces nosotros ya hemos de haber recibido nuestra bendición. Nosotros ya seremos parte de Sión y seremos llamados santos, registrados entre los vivientes, tal y como se nos dice en el final del capítulo 4 de Isaías. Nos dice el Salmo 48:2: es alto y magnífico. Toda la tierra se alegra al verlo. El monte Sión, el monte santo, es la ciudad del gran Rey. De la Nueva Traducción Viviente. Y ciertamente este Salmo 134 cierra el salterio de los salmos de ascensión de una manera hermosa, porque nos recuerda que la bendición de Dios no es solamente colectiva, sino que también es individual para cada uno de nosotros desde Sión. No solo para los judíos, no solo para los israelitas, no solo para los que seamos llamados santos y permanezcamos en Sión, sino que desde Sión fluye toda la bendición para aquellos que hayan ordenado su vida, hayan dejado los caminos de perversidad, hayan creído a Jesús y ahora puedan ser llamados hijos. Por lo tanto, es necesario que bendigamos a nuestro Señor. Es necesario que levantemos nuestra alabanza y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios Todopoderoso, te damos gloria y honra por el privilegio una vez más de haber compartido tu palabra. Señor, recibe nuestra oración, recibe nuestra alabanza, recibe toda nuestra adoración, porque tú eres merecedor de todo eso y mucho más. Señor, te pido que continúes bendiciendo a los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Te pido, mi Señor, que continúes bendiciendo este canal, porque gracias a ti hemos logrado lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Y sabemos y confiamos en que tú continuarás añadiendo y tú continuarás bendiciendo este podcast
para que sea de gran bendición a todas aquellas almas que andan sedientas y necesitadas de ti. Señor, que por medio de este podcast ellos encuentren esa agua que sacia su sed, esa agua que es de gran bendición, y la palabra reine en sus corazones. Te pido todo esto, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios me los bendiga y gracias una vez más por escuchar y apoyar y mantenernos en sus oraciones. Esto fue Enamorándonos de la Palabra, la serie Los Salmos de Ascensión. Mi nombre es David Lebrón. Que Dios me los bendiga.